creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Dios a los sumo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que entre su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. A lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gracias, Señor. Mi nombre es Señor sobre toda la creación. Tú seas honrado, tú seas glorificado, Dios. Gracias, Jesús. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Tú eres, Señor. El Señor de señores. Sí, Señor. Tú eres todo, Dios. Alábalo.
Hay poder en tu nombre, Jesús. Sea bendito tu nombre. Bendecido sea tu Te nombre. bendecimos, oh Dios. Sí, Señor. Te exaltamos. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Señor, bendito sea Jesús. Gracias, Padre. Como Señor nuestro te confesamos. Amén. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Buenas noches. Y que Dios nos continúe bendeciendo. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, al Dios de la creación, al Dios de la salvación, al Dios de la provisión, por esta noche, otra vez más, otra oportunidad de exaltar su santo nombre. Bienvenidos todos y que el Señor nos siga bendiciendo a todos y que apreciemos esas bendiciones. Le damos gracias a Dios por el privilegio de una vez más, ¿verdad?, estar aquí compartiendo una porción de su palabra. Hoy tenemos un invitado especial, al ministro Delano Pires. Él está por allá por Panamá. Y es una gran bendición también poder tenerlo con nosotros para compartir la palabra del Señor, palabra de esperanza, palabra de fortalecimiento y palabra que nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante en esta jornada que tenemos. Vamos a glorificar al Señor como siempre y también nos vamos a alentar a nosotros por medio de la palabra que tenemos esta noche. Vamos a leer la porción de la escritura que vamos a tener esta noche. Bueno, le introduzco aquí, ¿verdad? Como le dije ya, al ministro Delano, de por allá de Panamá, Pires. Si tienen una Biblia por ahí o algo, pueden buscar en su Biblia y vamos a compartir porción. Yo voy a leer nada más del verso 1 al 9, pero el siervo va a estar hablando de diferentes partes de esta escritura. Dice la palabra así en Marcos capítulo 5, del verso 1 al 9. Dice el verso 1 así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino uno a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Amén. Oremos. Gracias te damos, Padre amado, soberano Rey. Gracias, por este privilegio, Señor, por esta oportunidad de compartir la porción de tu palabra, que para exaltarte, Señor, en todo, para compartir, Señor, la esperanza que tú tienes, compartir por qué fue que tú viniste a este mundo, Señor, y para más que todo fortalecernos, Señor, en esta jornada que llevemos, porque solo por ti y en ti, Señor, podemos seguir esta jornada que a veces se pone tan dura y tan pesada, y no sabemos qué hacer, no sabemos dónde ir, pero tú siempre tienes los brazos abiertos ahí para ayudarnos, restaurarnos, fortalecernos y llevarnos hacia tu morada, Señor. Entregamos, Señor, todo esto a ti. Usa a tu siervo, Señor, como tú has escogido para esta noche, Señor. Glorifícate en él. Toca corazones, Señor. Cambia corazones.
En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Amén, hermano. Hermano Delano, Sí. su tiempo. Amén. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por esta linda oportunidad. Acuérdense que la fe que salva, sana, viene por el oír de la palabra del Señor. Ciertamente, como hemos visto de acuerdo al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, acerca de los acontecimientos que aconteció, para poder reconocer la importancia de creer al Señor, creerle a Dios en medio de cualquier situación que uno tiene que atravesar. La Biblia relata, de acuerdo a la historia que leyó el pastor Silvestre Simmons en antes, de que como Jesús y sus discípulos iban a ir al otro lado de donde ellos estaban. Jesús estaba por los contornos de Galilea y a la misma vez ellos iban a ir para el otro lado del mar, del lugar donde ellos estaban. Pero él no les dijo a qué iban a ir al otro lado, solamente él les dio por palabra de que iban a ir al otro lado. Ahora los discípulos estaban conscientes que tenían que ir al otro lado. Se meten en la barca juntamente con Jesús para ir al otro lado. Y a la misma vez él se metió en la barca juntamente con ellos. Pero ellos iban al otro lado, a un lugar que se llamaba Gadara, donde existieron los gadarenos. Y a la misma vez que ellos iban para esos contornos, se levantan vientos, se levantan tempestades. La vida terrenal que tenemos que atravesar continuamente y diariamente, siempre va a haber adversidad, siempre va a haber cosas que tenemos que confrontar, siempre va a haber situaciones que tenemos que atravesar. Ellos llegan en un momento en donde ellos tienen que confrontar, atravesar terremotos, donde vientos se levantan, tempestades. Hermanos y amigos que me escuchan, hay que entender que en la vida cada día trae su propio afán, cada día trae su propia preocupación, pero como nosotros como seres humanos podemos entender y debemos entender cómo podemos atravesar y sobrellevar toda situación, toda circunstancia que atravesamos. El mundo está hecho de esta forma. Desde el primer Adán que cayó en el huerto de Edén, esta es la vida que nos corresponde. Por eso no podemos mirar los obstáculos y las cosas que tenemos que atravesar. Simplemente debemos saber cómo sobrellevarlo. Y esa es la parte más difícil para el ser humano. Los discípulos con Jesús cuando iban al otro lado no sabían confrontar la situación, porque la Biblia dice que Jesús se fue a acostarse o a reposar en un momento dado y ellos no sabían cómo confrontar la tempestad. El propósito de la tempestad es porque el lugar donde ellos iban había una situación muy importante que estaba en la región de los Gadarenos, o en otras palabras, que existió en Gadara. Habían fuerzas infernales, demonios de una magnitud, una índole, que ellos mismos, la gente de esa población, no entendieron lo que ellos estaban confrontando, no sabían de esta situación, porque la Biblia dice que el hombre natural, el hombre carnal, no percibe, no entiende las cosas espirituales. Y allá en Gadara, la situación de este hombre endemoniado que estaba bajo fuerzas infernales, la gente no lo entendía. Para algunos en el Gadara, para ellos, es simplemente un hombre que estaba loco o anormal, fuera de sus sentidos común. Ellos lo miraron como algo medical o algo médico que se le podía decretar, que tenía algo que le tenía en esa manera. Pero ellos no sabían lo que es las fuerzas infernales. Ellos no sabían que esto era demonios que estaban en ese hombre. La versión de Marcos más bien nos hace entender que cuando le ponían grillos, le ponían cadenas, él los desparazaba con una fuerza sobrenatural, porque había algo que lo poseía la mente. Muchas veces en nuestras ciudades y en nuestras comunidades y en nuestras naciones, la gente no conoce acerca de las fuerzas infernales. ¿Por qué? Porque ellos son hombres naturales, ellos son hombres que no conocen de Dios. Amados, para conocer las fuerzas infernales, primeramente uno tiene que conocer a Dios.
Uno tiene que conocer a Dios y saber a Dios para poder conocer las fuerzas infernales. Las fuerzas infernales que gobiernan en los corazones, los demonios tienen una forma de manifestar, una forma de actuar, una forma diferente a cualquier persona que esté en su sentido común, en su cabalidad. Fíjese que en ese momento dado era necesario que ellos fueran a guerra, pero se levantaron viento y los discípulos no sabían qué hacer. Ellos tuvieron que levantar a Jesús para que Jesús calmara el viento. Una vez que ellos pisan territorio de Gadara, ahora en ese lugar, en esa región, la Biblia dice que inmediatamente cuando él salió, Jesús de la barca, juntamente con los demonios que tenían a este hombre con esas cadenas, que hasta él subía a los montes y hablaba y hacía un sinnúmero de cosas. Y esa era la costumbre que esas fuerzas, porque los demonios tenían control de su mente. Amados, cuando usted ve la acción, la actitud de muchas personas en nuestro mundo, no es que es algo común o corriente, es que es una enfermedad, simplemente que están más bien posesionados por fuerzas infernales. Ahora, muchas veces tenemos que saber detectar los demonios. Hay muchas veces los demonios tienen un comportamiento diferente, aún dentro de nuestras iglesias. En las iglesias tenemos que conocer y reconocer y discernir y ver los espíritus que se manifiesten dentro. Los demonios aún muchas veces son inquietos en un servicio. Los demonios no se acomodan a lo que se hace. Cuando usted ve una actitud en una persona que en medio del pueblo alabando y adorando a Dios y esa persona no entra en esa alabanza de adoración, es que hay algo que le está impidiendo a esa persona entrar en la alabanza de la adoración. Muchas veces hay personas que entran con fuerzas y tenemos que reconocer eso, saber lo que está manifestando, detectar los demonios. Ahora Jesús ya vino a la tierra, región de Gadara, y ese espíritu lo reconoció, que la Biblia dice que inmediatamente ese espíritu corrió hacia donde está Jesús. Jesús no tuvo que llamarlo, él vino hacia donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la luz y las tinieblas. Amén. Hay una diferencia entre Jesús y aún ellos que estaban bajo esas fuerzas infernales. Ese demonio viene hacia Jesús y más bien empezó a pedirle a Jesús que él tenía como traer, que Jesús tenía contra él, porque ellos reconocieron que ahora viene Jesús con la luz y la autoridad de Dios aún para hablarles y echarlos fuera de ese cuerpo, de esos seres humanos, de ese ser humano. ¿Por qué? Porque las fuerzas infernales necesitan un cuerpo para poder funcionar. Y la Biblia dice que ellos más bien le pedían a Jesús que él tenía, y Jesús le hizo una pregunta. Jesús le preguntó, mira, ¿cómo es que se llaman? Porque Jesús les decía que salieran de él y él veía como si no se querían salir, querían más bien quedarse en ese cuerpo. Y Jesús le preguntó, pero ¿cuál es el nombre de ellos? Porque los demonios son de diferentes rangos, diferentes niveles. Y Jesús quería cerciorar de que ellos se hablaran y decidieran quiénes eran. Muchas veces cuando uno detecta un espíritu, uno tiene que saber cómo confrontar ese espíritu, cómo tomar la autoridad de Dios y hablarle a ese espíritu. Ahora Jesús le estaba hablando cómo se llamaba y la respuesta de ellos eran legiones. Legiones porque eran muchos, demonios de toda índole, de toda clase. A veces hay fuerzas infernales que se apoderan de los cuerpos de los seres humanos y no es un solo demonio, son varios demonios. La Biblia dice que en ese entonces más bien Jesús, más bien mandándolos fuera, ellos no querían salirse fuera para estar en los aires. Los demonios siempre quieren apoderarse de un cuerpo porque necesitan un cuerpo para que ellos se puedan manifestar, para que ellos se puedan sentirse cómodos. Y ellos quieren estar en un cuerpo. Y por eso mucha gente que no tienen a Dios, no conocen a Dios, no han invitado a Jesús a sus vidas, no tienen a Cristo en su corazón, están expuestos para estas fuerzas infernales. Fíjese que el nivel de estas fuerzas que hizo con este hombre, que Jesús, ahora ellos le pidieron a Jesús que permitiera que fueran a los cerdos, un hato de cerdos que estaban por ahí cerca. Ellos querían entrar aún en los cuerpos de los cerdos. En otras palabras, querían no salir de esa región, dice la Biblia. Querían quedar en esos contornos. Se sentían bien en ese lugar. Ellos se sentían bien aún en ese cuerpo de ese hombre.
La Biblia dice más bien Jesús vino más bien para traer solución y liberación a ese hombre, porque para eso vino el Hijo de Dios, para Amén. traer libertad a los cautivos y oprimidos. Amén. No es que Dios quiere que el hombre sea atado y vive atado y quédase así hasta que se muera, si fuese posible. Dios lo que vino es para traer liberación a las vidas, los Amén. que estén cautivos, los que estén oprimidos. Y una vez que Jesús más bien le mandó fuera esas fuerzas infernales, es cuando ese hombre ahora, por medio de lo que ya Jesús hizo, la Biblia dice que entraron en los cerros y se hubo como un revolque en ese lugar, que la Biblia dice que los cerros ahora actuaban como locos y se despeñaron y cayeron en aquel lago que estaba por ahí. Y la Biblia dice que más bien la gente que están acostumbradas se asustaron de todo lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo dice la Biblia que este hombre estaba en su juicio cabal. Ya este hombre no actuaba como un loco, no hablaba como un loco, no se manifestaba como un loco. Ya este hombre estaba en su juicio cabal y se pudo ver la diferencia entre este hombre. Pero la gente de aquella región, la gente que estaban en esos contornos, como no están acostumbrados a verlo como un hombre sano, como un hombre común, natural, como cualquier otro, ellos más bien se asustaron, que ellos querían que Jesús y sus discípulos se salieran en sus contornos. No pudieron comprender que ahora que el hombre está sano, más bien más de estar agradecido, sentirse bien, prefirieron que Jesús y sus discípulos salieron de sus contornos. Amados, que al fin y al todo de esto, este hombre que estaba sano en su juicio cabal, Jesús, una vez que juntamente con sus discípulos iban para otra región en sus barcas, la Biblia dice que este hombre quería seguir a Jesús. Este hombre quiso ir con Jesús y sus discípulos, pero Jesús no permitió que él fuera con ellos. Jesús permitió que ahora él fuera un hombre como un evangelista, alguien que pudiera testificar allí en Gadarra del amor y de la misericordia de Dios, cómo Dios pudo tener misericordia para con él y hacerlo libre. Lo que Dios por medio de Jesús hizo por él. Él vino a ser un testimonio. Él vino a ser alguien que publica, habla del amor de Dios. Él vino a hacer a las otras personas reconocer, si Cristo pudo traer liberación a él, también lo puede hacer para con otros. Amén. Él ahora vino a ser un instrumento de hablar las buenas nuevas, llevar el evangelio en esos contornos, hablar de las almas de esa región. La Biblia dice que Jesús permitió que él se quedara ahí en su región a testificar y hablar del amor de Dios para que otros pudieran venir. Ahora él fue una vasija para proclamar el evangelio, hablar las buenas nuevas, testificar la grandeza de Dios allá en Gadarra, en ese lugar. Pero Amén. ahora Jesús cruzó nuevamente con sus discípulos y la Biblia dice que vino una multitud donde estaba él y sus discípulos. Y la Biblia dice que en esta multitud la gente se agolpeaba, la gente más bien estaba ahí con el fin y el propósito, porque donde Jesús iba atraía una multitud. La gente socorría con diversas necesidades. Había personas de toda índole que tenía toda clase de necesidad, pero ellos reconocían lo que Jesús hacía en los lugares donde él iba. Y la Biblia dice que una vez que Jesús llegó a este lugar, la Biblia dice que vino a él un principal de la sinagoga, uno de los líderes, más bien de la sinagoga de los judíos, uno de los líderes entre medio de toda esa multitud, vino delante de Jesús y se postró ante los pies de Jesús. La Biblia dice que más bien él empezó a rogarle, a suplicarle a Jesús por la condición de una hija de él, una de las hijas de él que estaba agonizada. El término agonizada estaba diciendo que ella estaba ya por los fines desgastándose físicamente al borde de la muerte. Ya su salud se le estaba quebrantando, ya su salud se le estaba yendo. Pero lo lindo y lo bello que este principal no miró su posición como líder religioso, sino que más bien él miró quién era Jesús. La Biblia dice que él se postró y rogaba a Jesús.
Y en medio de sus ruegos, él suplicaba a Jesús que si fuese posible pudiera regresar con él e ir a su casa, aunque sea para orar por su hija. Y lo lindo de todo, él no estaba orando para que su hija fuera sanada. La Biblia dice que él oraba para que su hija fuera salva. Lo más importante para Dios es la salvación del alma del ser humano. Él estaba pidiendo por su hija para salvación, porque eso es lo primordial y lo más importante para el ser humano que viene al conocimiento del Señor. El que quiere agradar a Dios, lo primordial es que el hombre pueda ser salvo. Este es el plan y lo más importante para Dios, para todos los seres humanos. Lo que Dios quiere es salvar lo que se había perdido. Lo que el primer Adán perdió en el huerto del Edén. Cristo vino para traer restauración, para salvar eso. La comunión de Dios con el hombre. Y para eso vino Jesús, para traer una restauración a esa comunión entre Dios y el hombre. Por eso Jesús vino para salvar lo que se había perdido. El hombre perdió la comunión con Dios después que el primer Adán cayó en el huerto de Edén. Y para eso vino Cristo Jesús. Por eso este principal, dice la Biblia en la sinagoga, pidió para que su hijo fuera salva. A pesar de que su hija estaba enferma, su hija estaba al borde de la muerte, su hija estaba en los últimos días, tiempos que le quedaba. Pero este principal fue a Jesús y pidió a Jesús que se regresara con él a su hogar para interceder, orar o hacer algo a favor de su hija. La Biblia dice que Jesús vio el corazón porque el hombre le rogaba. La importancia de hacer rogativas, oraciones y de los ruegos delante de Dios. ¿Cómo uno puede atraer a Dios? ¿Cómo uno le puede creer a Dios en medio de lo que uno esté atrayendo? Este hombre rogaba tanto que la Biblia dice que Jesús estaba dispuesto a levantarse y a ir con él. Jesús le dijo que se levantara y de que él iba a ir con él. Pero acuérdense que Jesús está en un evento donde hay una multitud. Y en medio de esa multitud hay personas con diferentes necesidades. Hay personas que la Biblia dice que una mujer que tenía un padecimiento de flujo de sangre, en medio de toda esa multitud, que ya Jesús decide ir a la hogar de este principal de la sinagoga de los judíos. Y la Biblia dice que cuando Jesús iba a México con ellos, en medio de esta multitud, esta mujer oyó de Jesús. Una mujer que no conocía a Jesús, pero la Biblia dice que ahora ella oyó de Jesús. Una vez que ella oyó de Jesús, la Biblia dice que la condición de ella era de un flujo de sangre. Y ella había gastado en médicos. Había ido a un sinnúmero de los lugares con el fin y el propósito, gastado su dinero, y no hay nada malo en yendo a la ciencia médica. No hay nada malo en yendo a los médicos. Para eso Dios los ha puesto ahí. Dios es el que pone esos médicos. Dios es el que los ha puesto ahí con un fin y un propósito. Y no es que hay nada malo en ir hacia donde ellos, pero al fin y al cabo ella estaba gastando su dinero y nada le iba bien, sino que la Biblia dice que la cosa le iba peor. Con todo lo que ella gastaba en dinero, gastaba en medicamento, gastaba en tantas cosas. Y la Biblia dice que nada le soluciona bien. Pero ella había oído de Jesús. Muy importante oír de Jesús, porque para que el hombre pueda acercarse, venir a Dios, tiene que oír de Dios. Usted no va a conocer a Dios sin que antes usted oiga de él. La única manera en que el hombre se puede acercar a Dios es primeramente oyendo de él. Una vez que ella oyó de Jesús, ahora ella estaba dispuesto ahora a recibir de Jesús. Y fíjese que lo mismo que hizo Jairo fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer vio la multitud y la Biblia dice que ella se fue por la multitud de atrás, porque la multitud de atrás tenía una multitud quizás más de los que estaban en adelante, porque la multitud de adelante era una multitud más grande, porque eran gente que querían ver a Jesús cara a cara, que Jesús lo viera por delante, y ella buscó por la multitud de atrás, y ella decidió en su corazón y viendo su condición
que si ella pudiera llegar a tocar su manto. Ella estaba dispuesta a entremeterse y a meterse por medio de esta multitud con el fin y el propósito que llegar hacia donde estaba Jesús para tocar su manto. Y la Biblia dice que ella dice que si tan solamente pudiera llegar a alcanzar y a tocar su manto, seré salva. Ella nunca miró de que lo que ella requería, que era sanidad, de que ella iba a ser sana. Ella quería alcanzar a Jesús, aún esta mujer, como lo mismo como este principal de la sinagoga de los judíos, para ser salva. Ella quería tocar al borde del manto de Jesús para ser salva. Ella no estaba diciendo para ser sanada. Ella reconoció la importancia de la salvación. Ella reconoció de que pase lo que pase, lo primordial es la salvación del alma, de que el alma de ella pudiera estar en paz y bien para con Dios. Lo primero que Dios quiere hacer en el hombre es salvar su alma. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos, si fuese posible, proceden a un arrepentimiento. Aún en medio de nuestra condición, nuestra situación, lo que estemos atravesando, lo primero que Dios quiere hacer a favor nuestro es salvar nuestras almas. Nuestras almas es lo primordial, lo más prioritario delante de Dios en cuanto al plan de salvación. Y la Biblia dice que ahora esta mujer hizo todo lo posible, que fuese posible a su alcance, que fuese posible en sus contornos para llegar a tocar el borde del manto de Jesús. Una vez que ella tocó el borde del manto de Jesús, cuando ella tocó su manto, la Biblia dice que inmediatamente, acuérdense que ella vino para tocarlo para salvación, para ser salvo. Ella oyó de Jesús y quería alcanzar la salvación, pero al instante que ella tocó el borde de su manto para la salvación, la Biblia dice que inmediatamente se le secó el flujo de sangre. Amén. En otras palabras, por medio de ese toque para salvación, no solamente ella recibió y alcanzó la salvación, sino que aún recibió su milagro, su sanidad. Recibió el toque del milagro. Por eso es muy importante la importancia de reconocer la importancia de cómo llegar hacia Jesús. Y muchas veces hay personas que quieren llegar a Jesús para su solución a su situación, a lo que ellos están confrontando. Muchos quieren venir para ser sanados, muchos quieren venir para otra cosa, pero no entienden que lo primordial es la salvación del alma. Amén. Es para ser salvo. Esta mujer hizo todo lo posible para ser salvo. Hizo todo lo posible para llegar a a Jesús. Y dice la Biblia que inmediatamente se le secó. En ese momento se le secó ese flujo de sangre. Un milagro instantáneamente. Y no fue lo que ella más bien acudió. Ella reconoció que primordial lo que ella necesitaba era la salvación de su alma. Y por eso la Biblia dice que ella hizo para ser salvo. Una vez que ella lo tocó y se le salió, Jesús estaba consciente de que había una multitud y él le miró a sus discípulos a hacerle, pero alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos, como si no pudieron entender lo que Jesús le estaba tratando de decir, que lo preguntaron y él le dijo, pero maestro, mira esta multitud, tanta gente que te están tocando. Amados, hay diferencia entre un toque de fe, un toque cualquiera. Cualquiera le puede tocar a otra persona o tocar a una Jesús en ese instante. Muchos le tocaban, pero simplemente era un toque, pero no un toque de fe. No un toque para alcanzar la misericordia y el amor de Dios. No un toque para alcanzar el perdón de sus pecados. No un toque para alcanzar lo que verdaderamente ellos necesitan de Dios, que es la salvación. No fue, muchos lo tocaban por un sinnúmero de cosas, pero Jesús habló a sus discípulos porque él reconoció que la Biblia dice que virtud, poder de Dios salió de él. Pero los discípulos no entendieron, por eso Jesús siguió mirando, pero alguien me tocó, porque virtud salió de mí. Porque él reconoció que alguien vino con un toque de fe.
y una unción de la gracia y del favor y de la misericordia y del fruto de los dones del Espíritu Santo salió por medio de él y alcanzó a alguien. Y la mujer entre medio vino y se postró, dice la Biblia, y ella le hizo al Señor entender de que ella le había tocado, de que ella vino y ella lo tocó. Y él reconoció en medio de ello que ella más bien reconoció la necesidad de ella, que la Biblia dice que Jesús más bien ahora mirándola, Jesús le hace ahí entender, bueno, hiciste lo que hiciste, pero Jesús ahora le hace ahí entender que fue restaurada, fue sanada. Y en medio de todo eso, por lo que ella estaba haciendo, vinieron algunos del hogar del principal de la sinagoga. Y la Biblia dice que mientras Jesús estaba por despedirla y reconocerle que ella fue salvada, fue sanada, fue libertada, la Biblia dice que oyó a los que le estaban hablando al principal de la sinagoga que le decían que su hija ya está muerta. Su niña, su hija de 12 años, ya había perecido. Ya perdió su alma de su cuerpo. Ya no tiene vida. La Biblia dice que ahora ellos vinieron para traerle la noticia al principal de la sinagoga. Jesús estaba oyendo lo que ellos están diciendo. Y ahí es donde cuando vino Jesús a la escena para hacerle a este principal entender de que más bien en medio de todo esto, que no debería de más bien estar atento, que si solamente pudiera creer, no temiera, sino que creera, que no tuviera temor, solamente cree. En otras palabras, mientras ellos le estaban dando la noticia negativa a este principal de la sinagoga, Jesús quería que él se cerciorara y que estuviera positiva de lo que él estaba por hacer. En otras palabras, ahora el principal estaba oyendo una noticia negativa de los que le trajeron de sus hogares, de lo que aconteció, pero a la misma vez estaba consciente de que él estaba Jesús. A veces en medio de nuestras situaciones, muchas veces recibimos noticias contrarias, noticias negativas. A veces tenemos que oír entre las noticias negativas y las noticias que son positivas. La mejor noticia que el hombre o la mujer de Dios puede recibir es lo que está en la palabra de Dios. No hay mejor noticia que lo que ya Dios decreta, declara en su palabra, que es a favor de su pueblo. No hay mejor promesa que usted puede recibir si no es de lo que ya Dios ha dicho en su palabra. Las promesas del Señor son de su pueblo. Amado, este hombre había recibido una noticia negativa de aquellos. Él pudiera creer en la noticia negativa. Él pudiera aceptar la noticia negativa, porque así hacen muchos. Muchos aceptan la negatividad, lo que dicen la gente, pero no miran qué dice Dios. No miran lo que dice Dios, prefieren aceptar lo que la gente dice, pero no quieren aceptar lo que dice Dios. Como Jesús le preguntó en cierta ocasión a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de él, de quién él es? Y muchos empezaron a decir, oh, la gente allá afuera, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, o tú eres Elías, o tú eres Jeremías, o alguno de los profetas que se habían levantado ante la antigüedad. Pero Jesús ahora le torna a ellos, pero ¿qué ustedes dicen acerca de mí? Él quería cerciorar que sus discípulos estuvieran conscientes de que no es lo que dice la gente, que crea lo que dice Dios. ¿Qué ellos pensaban de él, caminando con él, viendo a él, oyendo a él? ¿Qué ellos piensan de él? Y fue cuando Pedro recibió la revelación de parte del cielo para decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados, muchas veces es muy importante que recurramos a la palabra de Dios. Ese es lo que Dios nos ha otorgado, nos ha dado. Porque en medio de cualquier situación, cualquier cosa que atravesamos, nosotros tenemos que recurrir a Dios. Pero ¿cómo vamos a recurrir a un Dios que no vemos? Ahora, ¿cómo vamos a recurrir a un Dios? Usted que ha aceptado a Jesucristo, usted recurre a Dios para que tu fe crezca, para que usted crezca en gracia, en conocimiento de Dios, en su palabra. Dios nos ha dado su palabra para conocer a Él. Usted y yo conocemos a Dios por medio de su palabra. La palabra de Dios es lo que nos hace reconocer, saber y conocer mejor a Dios. Él nos enseña a Dios.
nos relata a Dios, nos hace ver a Dios, nos hace conocer a Dios. Es por medio de su palabra. Ya Dios nos lo ha dado para que nosotros conozcamos a Él. Porque por medio de toda situación y circunstancia que atravesamos y que tenemos que confrontar, tenemos que conocer a Dios. Porque Dios es el único que nos puede ayudar a atravesar las situaciones, las circunstancias, los problemas, todo lo que atravesamos aquí en el planeta Tierra. La Biblia dice que en este momento, ahora, este hombre en este momento tiene que acudir a reconocer que ahora Jesús le está diciendo, en medio de todo esto que ellos te están diciendo, no temas, solamente cree. Porque cuando uno recibe noticias negativas, lo primero que se apodera del hombre es el temor. Por eso Jesús quería que él entendiera, no temas, porque es algo natural en el ser humano que cuando vienen situaciones difíciles, críticos, caóticos, duros que tiene que atravesar, se apodera de ellos el temor. El temor se apodera de ellos. Porque cuando ellos ven la situación, situación en que se encuentra, cuando ellos ven lo que están atravesando, no saben cómo bregar, no saben cómo tratar, no saben cómo llegar. Por eso muchas veces el hombre tiene que saber, no trates de hacer las cosas con tu humana conocimiento y capacidad. Busca a Dios en su palabra y Dios te dirá cómo hacerlo. Hay que buscar siempre la dirección de Dios. Hay que buscar siempre en la manera en que Dios quiere que tú lo hagas. Muchas veces nos recubrimos y por eso muchas veces el temor se apodera del hombre, porque ahora el hombre no sabe qué hacer. ¿Qué voy a hacer ahora en esta situación? ¿Qué voy a hacer ahora que mi carro se golpeó? ¿Qué voy a hacer ahora que esto se está ocurriendo? ¿Qué voy a hacer ahora que este se me enfermó? ¿Qué voy a hacer ahora que mi hija está enfermo? ¿Qué voy a hacer ahora que no sé qué voy a hacer? No sé, no tengo ni trabajo. Que no saben cómo bregar con las situaciones. Se apoderan del ser humano las situaciones que estén confrontando. Pero Jesús le dio más bien esperanza, más bien hacer su duda para que su fe creciera. Le dijo más bien a este principal, no temas, solamente cree. Ahora, una vez que Jesús le dijo eso, la Biblia dice que muchos se empezaron a mofar y a burlarse de él por lo que Jesús le estaba diciendo. Que la Biblia dice que Jesús solamente llevó a Juan y Jacobo y al hermano de Jacobo, que era Juan, Pedro, Juan y Jacobo. Y la Biblia dice que Jesús llevó a estos tres. Y una vez que Jesús llevó a estos tres con él y él llegó al hogar, como la gente incrédula, que muchos que querían mofar y burlarse, y las cosas de Dios no son para incrédulos. Muchas veces los incrédulos hay que echarlos fuera, hay que quitarlos de en medio, porque para que Dios sea glorificado, Dios se glorifica en medio de los que creen. La incredulidad no puede estar presente. Por eso Jesús más bien cogió a Pedro y a Juan y a Jacobo y entró en el hogar juntamente con los padres de la niña. La Biblia dice que una vez que ellos entraron, ahora Jesús también se torna hacia ellos. Y Jesús, al tornarse a ellos, le hace a ellos entender que ahora él miró a la niña y solamente habló y dijo una palabra, más bien Talita Kumi, que es un término en nuestro idioma hispana que quiere decir, niña, a ti te digo que te levanta. Y la Biblia dice que cuando él extendió la mano y la tomó, inmediatamente la niña se levantó. La niña volvió a su normalidad. Una vez que ella volvió a su normalidad, ahora dice la Biblia que él la pudo entregar a su madre. Él la pudo entregar a sus padres. Amados, Dios se glorificó porque este hombre en ningún momento titubeó. Este hombre principal de la sinagoga pudo creerle a Jesús. Este hombre no dudó. Este hombre no empezó a más bien echarse para atrás. Este hombre no decidirse en enrollarse y decirse, no puedo más. Hay momentos críticos en la vida terrenal que atravesamos. Y muchos cuando atraviesan su situación,
no saben cómo atravesarlo. Muchos no saben cómo bregar con las situaciones. El mundo está lleno de situaciones, obstáculos que tenemos que sobrellevar, lugares que tenemos que sobrepasar. Estamos en un mundo en que cada día vamos a atravesar muchos obstáculos, muchas situaciones, pero en medio de todos esos obstáculos y situaciones tenemos que saber cómo sobrellevarlo, tenemos que saber cómo vencerlo, tenemos que saber cómo aún seguir hacia adelante, porque los obstáculos que Dios permita que atravesamos son obstáculos para elevar nuestras estaturas, Amén. elevar nuestro nivel espiritual, elevar nuestro caminar con Dios. Muchas cosas tenemos que sobrellevar. Si no podemos vencer este otro obstáculo, será difícil que Dios nos pueda elevar o llevar a otro nivel. ¿Cómo podemos elevar a un nivel espiritual cuando hay un obstáculo que no es nada difícil para sobrellevar, pero no podemos vencerlo, no podemos sobrellevarlo? En esta vida siempre habrá obstáculos, pero en medio de los obstáculos no podemos detenernos. Debemos de reconocer que en medio de todo eso, para eso está Dios, para darnos la victoria. Amén. Para obrar a favor nuestro. Por eso muchos cuando atravesamos nuestras situaciones no podemos vencer, no podemos salir viciosos porque no sabemos cómo sobrevivir a las situaciones que Dios pone por delante de nosotros. Todos vamos a atravesar situaciones diferentes, todos vamos a tener días diferentes. Todos vamos a tener momentos diferentes, pero son momentos en que Dios permita que cada uno atraviesa, porque cada obstáculo que tenemos que atravesar son obstáculos que ya Dios nos ve como vencedores, ya Dios nos ve como victoriosos, pero nos corresponde a nosotros saber cómo sobrellevar eso, cómo creerle a Dios de que en medio de este obstáculo, de esta situación, voy a salir victorioso. Dios está conmigo y yo voy a ser vencedor, pero no podemos regresar atrás. La vida es una vida en que tenemos que echar para hacia adelante. Tenemos que seguir escalando peldaños, obteniendo triunfos sorprendentes. Tenemos que seguir siendo victoriosos, vencedores. Tenemos que ser más que vencedores. No podemos detenernos en el camino o echarnos para atrás. No podemos, sino que Dios quiere que sigamos hacia adelante. Amados, eso fue lo que aconteció en esta historia. Esta niña revivió. Dios la resucitó. Dios se glorificó. Él obró en estas situaciones, pero tenía que ser padres que le creyeran a Dios. Amén. Tenían que ser padres que no dudaban de Dios. Tenían que ser padres que no se echaban para atrás, porque acuérdense que en medio de todo eso recibió noticias negativas. Pudiera haber echado para atrás, pudiera haber creído a la noticia, porque hay personas que le creen más a las noticias y menos a Dios. No recurren a la palabra de Dios, pero recurren a lo que dicen los hombres. Reporte de los hombres, pero no miran el reporte divino, que es la palabra de Dios, la cual tenemos. Amados, de aquí en adelante, que usted entienda de que por medio de este momento que Dios nos ha concedido, de que usted puede utilizar todos los recursos que Dios te ha dado y no titubeo ni no dures a Dios. No importa lo que usted atraviesa, Dios permite que usted lo atraviesa porque Dios sabe que usted puede salir victorioso. Amén. Ya Dios lo sabe. Quizás usted no está consciente, pero ya el Dios del cielo está consciente que usted eres una vencedora. Eres un vencedor, eres victoriosa, tú lo eres, aunque no lo ves así. Puede ser en tu cama de lecho, puede ser en que el reporte negativo que la ciencia médica te dé, puede ser en cualquier cosa que usted esté atravesando, pero de aquí en adelante yo quiero que usted entienda, la solución está por medio de Jesucristo y usted Amén. La puede obtener, así que obténgalo por medio de esta pequeña porción que he sacado para compartir y reconozca de que aún en medio de todo esto, ahí está Dios para hacerte propicio. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y si estás atravesando un momento difícil, Dios está para hacerte propicio. Amén. Amén, amén, hermano. Gracias, siervo, por esa palabra. Verdaderamente el Señor nos ha hablado y este es un capítulo bastante largo. Sí, es largo.
que embarca bastante, pero no importa cuán largo o cuán corto sea, lo importante es lo que Jesús estaba haciendo por la gente. Amén. Y así como lo hacía en esos tiempos, también todavía lo está haciendo en el día de hoy. Correcto. Y eso es como te estaba diciendo, por eso es que él vino a salvar y creer, así como él estaba diciendo el problema cuando se le apareció a los discípulos y había uno que no estaba ahí que se llamaba Tomás. Tomás dice, no, hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Y ese es el problema que muchos de nosotros tenemos hoy día también, ¿verdad? Sí, que hasta que no veamos la cosa, no creemos. Y la palabra dice, verá, que la fe no ve, la fe, yo tengo fe que esto va a pasar, es la certeza de lo que yo espero, ¿verdad? Entonces yo le voy a creer a Dios, aunque yo no he visto todavía lo que yo le he pedido a Dios, aunque yo no he visto manifestarse lo que en mi corazón se ha quebrantado y yo le he clamado a Dios y le he estado rogando a Dios que me dé, aunque yo no lo he visto, porque yo sé que es bueno y el Señor sabe que es bueno, yo le voy a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Él escucha mi clamor. Porque yo sé que Él está viendo mi fe que yo tengo. ¿Verdad? Que muchos de nosotros tenemos familiares y como tú estabas diciendo también, tenemos familiares que están en problemas económicos, de salud o diferentes cosas así y ya lo han desahuciado como hicieron con ese hombre en el cementerio. Ese hombre estaba desahuciado ya para la sociedad, ya nadie quería saber de él. Para él ya no hay arreglo, para él no hay esperanza, pero hay un Dios que se acuerda de toda esa gente que todo el mundo se olvida. Correcto. Y por eso fue que él se acordó de nosotros. Allá en los cielos estaba tranquilo, como dicen en Panamá, chilín, tranquilo, lo tenía todo, no tenía por qué ni venir aquí a hacer qué. Pero él se acordó de su promesa que él había hecho a su siervo, a los patriarcas. Él se acordó que él había dicho también que él iba a mandar un Salvador. Y él mismo, tomando forma de hombre, viene a este mundo, tomando forma de nacido de una virgen, viene a este mundo, toma el castigo de nosotros para reconciliarnos y hacernos una vez más aptos para entrar a su reino celestial. Amén. Sabiendo los dolores que la gente estaba pasando, sabiendo los sufrimientos que ellos estaban pasando, porque él se podía quedar tranquilo, él no tenía que hacer nada, pero no, Dios no es así. Dios siempre está buscando a todo el pecador. Y dice la palabra de Dios, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria y la gracia de Dios. Correcto. Pero Cristo Jesús, aún nosotros siendo pecadores, Él intervino y murió por nosotros. Correcto. Intervino por nosotros. Fue a ver a ese hombre demente que estaba ahí. Así que cuando usted ve a una persona por ahí y que cree que está loco y cree que no está esperanza, déjeme decirle, para él también hay esperanza. Exacto. Para esa señora que tenía el flujo de sangre y parece que los médicos dicen que ya no hay arreglo para ella. Sí hay esperanza para ella. Sí. No quiere decir que todo el mundo que está enfermo tampoco va a venir donde Dios y le va a pedir y Dios va a hacer el milagro y ¡pum! Lo va a... ¿Entiende? Porque todo tiene... El problema es, gente, con nosotros, que nosotros creemos que nos vamos a quedar en este mundo por siempre. Y la verdad es que no es así. Nosotros estamos de paso. Correcto. Unos avanzan primero que los otros, pero estamos en este mundo de paso. Por eso fue que Jesús murió en la cruz, para darnos salvación, para que nosotros, después que pasemos a este mundo, dice que la palabra de Dios, que cuando viene Jesús otra vez, yo creo que usted lo está esperando. Yo lo estoy esperando. El mundo entero lo está esperando. Y cuando Él venga otra vez, verá, con sonido de trompeta y con los ángeles, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, si estamos vivos, también vamos a ser levantados. Entonces, este no es lugar para nosotros. Si se nos fue un ser querido, claro que nos va a doler, claro que vamos a llorar, pero ¿tú sabes qué? Solo se nos adelantó. Todo se adelantó y le damos gracias a Dios porque a lo mejor estaban sufriendo en este mundo tanto que nadie podía aliviarlo. Le daban pastillas, le daban drogas, le daban de todas cosas y nada podía aliviarlo.
Pero tú sabes, ahora están, ¿a dónde? En el paraíso, tranquilos, disfrutando de la gloria y la presencia del Señor. Y para allá es que nosotros vamos. Por eso es que Jesús vino a este mundo, para padecer y que nosotros también estuviéramos en ese lugar celestial. Él resucitó a esa niña. ¿Por qué? Porque él quería un milagro para esa gente, para ese tiempo, porque muchos de ellos no creían. Correcto. La multitud lo estaba siguiendo y muchos de la multitud no creían. Ellos caminaban con él, dice la palabra de Dios, para ver si hacía algo fuera de lo correcto, para acusarlo. Pero como el Dios soberano de toda la creación va a hacer algo correcto, indebido y adecuado. Si él vino a darle la vida a la gente, a lo suyo vino y los suyos le rechazaron. ¿Y qué va a hacer usted esta noche? Usted también lo va a rechazar. No lo rechace, que este es el mejor obsequio que Dios nos ha dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único que tiene, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, yo quiero estar allá. Usted no quiere estar allá también. Las manos del Señor están estrechas. Esta puede ser la noche de que tú dices en tu corazón, ¿sabe qué? Que me estás escuchando. ¿Sabe qué? Esta noche yo le voy a dar mi corazón al Señor. Esta noche yo le voy a dar mi vida al Señor. Esta noche yo voy a confiar en el Señor. Esta noche voy a activar mi fe en el Señor. No importa la multitud que esté alrededor tuyo, como dice esa mujer. No me importa la multitud, lo que ellos estén haciendo ni lo que estén diciendo. Lo que a mí me interesa es que yo voy a agarrarme de ese manto. Yo voy a ser salva y voy a ser salva. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, gracias. Ya yo comencé. Usted también me activó por acá un poco. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo. Le doy gracias a ti, hermano, de todo corazón. Ya estamos ahí conectados, nos seguimos apoyando unos a los otros. Así mismo. Siguiendo exaltando el nombre del Señor. Y vamos a saludar a unos de la persona ahí, ya estaba poniendo en pantalla, ¿verdad? Porque son más de 150 comentarios que tengo aquí. Y entonces, pero le damos gracias a todos los que han estado, ¿verdad? Ahí sintonizados, compartiendo, escuchando. Pero lo más importante que queremos que sepa es que la palabra de Dios trae esperanza. La palabra de Dios trae salvación, como dice el siervo y dice la palabra de Dios. Esa mujer fue ahí a buscar, ¿qué? Sanidad. Pero el Señor le dio, allá fue a buscar, ella dice, yo quiero ser salva. No me importa la enfermedad. Yo quiero ser salva. Pero mira, recibió una doble porción. Dios, una doble porción. Y así el Señor nos quiere dar a nosotros todo. Doble porción, brother. No nos quiere dar migajas, Él no nos quiere dar lo que sobra. Él nos quiere dar a todo una doble porción. Correcto. Usted que está siguiendo al Señor, siga exaltando. Los que están ahí siguiendo al Señor, sigan exaltando al Señor, sigan glorificando al Señor. Aleluya. Y el que no está todavía en el Señor, te digo que esta es tu noche. Si no quieres hacerlo ahora mismo por la pantalla, está bien, o mandar un mensaje, está bien. Pero ahí cuando tú estás en tu casa, en tu aposento, en tu lugar secreto, ahí tú puedes decirle al Señor, sí, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti esta noche. Exacto. Sí, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser como esa mujer que quiere ser salva, no importa lo que yo esté pasando. Sí, Señor. Así que, con el favor de Dios, nos vamos a ver pronto. Ahí ya saben que de lunes a viernes está la hermana Mireya de León, también con la sierva, la pastora Inés. Y bendiciones a todos los que están ahí. Ya estoy poniendo los nombres en la pantalla. No lo puedo mencionar por nombre, como le dije, porque hay más de 150 aquí. Hermano Roberto King. Gracias. Y saludando aquí, muchas personas se han estado saludando y es bueno todo esto porque a lo mejor no se han visto por mucho tiempo y ahora se ven conectados y el Señor lo está uniendo nuevamente.
Bendiciones a todos en Santo Domingo, allá en Venezuela, en Panamá, en el Japón, todos los que han estado ahí conectados en el Ecuador. Bendiciones en Puerto Rico, a mis hermanas allá y hermanos, padre carcelario de Puerto Rico. Gracias por su apoyo, hermana Luceli y todos los que están ahí. Ivette, gracias, hermana. Y ahí sigue. Mi hermana Mireia, pastora Inés, gracias. Gracias, que el Señor los bendiga a todos y nos siga fortaleciendo y sigamos confiando en el Señor. Hermano pastor, si quiere, usted por favor nos cierra con una oración para despedir. Amén. Padre, te damos gracias por tu presencia que ha estado presente en esta plataforma en esta noche. Gracias por cada amado amigo y hermano en la fe que ha conectado. Señor, que tu Dios nos sea propicio y que tu Dios sea glorificado, tu Dios sea honrado. Gracias, Señor, porque reconocemos, oh Dios, tu amor y tu misericordia para con todos nosotros. Ahora nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, buscando guianza y protección tuya. Que el ángel tuyo guarda y cuida de cada uno de tus hijos por la faz de la tierra. En tu nombre, Jesús, somos más que agradecidos por tu presencia que ha estado en medio nuestro en esta noche. Amén, amén. Amén, amén. Bendiciones para todos. Quédate ahí un minuto, hermano. Ok. Bendiciones para todos. Nos vemos pronto.